vamos a trabajar el sistema de evaluación del ICFES, cómo ellos están desarrollando estos cuadernillos, qué tienen en cuenta. Mi nombre es Diana Esperanza Medina Baracanto, yo soy licenciada en educación preescolar y trabajo con el programa de Todos Aprender desde el año 2016. También le doy un agradecimiento muy especial a todos ustedes, los docentes, los actores principales que están en este momento conectados en este espacio, en el cual pues va a ser un espacio de aprendizaje colaborativo. Es un aprendizaje que será de gran ayuda tanto para ustedes como para mí, porque seguramente ustedes van a tener muchas inquietudes, muchas preguntas y en esa medida pues entre los dos, entre ustedes y yo vamos a poder incrementar nuestra participación y nuestro conocimiento. Para que podamos construir herramientas de evaluación basadas en este momento en la comprensión lectora, teniendo como base la matriz de referencia de grado quinto. Iniciamos dando un vistazo general, diseño basado en evidencias, en el cual se apoya el ICFES. ¿Sí? Ellos, el ICFES, esta entidad, todas las preguntas que están desarrolladas o elaboradas en los cuadernillos, pues están basadas en este proceso. La profesora Elizabeth, pues bien, nos ha colaborado tanto a mí, al programa y a todos ustedes, pues en estas 4 o 5 semanas que hemos podido trabajar con ella, un proceso de orientación para la construcción de los planes de fortalecimiento. Es diferente a los planes de mejoramiento, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el plan de mejoramiento se construye a final del año con todas las evidencias que se han recogido a lo largo del año y se abocan en cada una de las gestiones, en la gestión directiva, en la gestión administrativa, en la comunitaria y en la académica. Eso es planes de mejoramiento. El plan de fortalecimiento, por otro lado, pretende fortalecer, valga la redundancia, los aprendizajes que los estudiantes tuvieron bajo desempeño dentro de la estrategia de evaluar para avanzar. ¿Sí? Esta prueba que fue desarrollada en el mes de marzo, abril, mayo, por allá por esa época, que fue desarrollada, entonces ahí nos dieron unos resultados y con esos resultados debemos empezar a trabajar y a reajustar nuestros planes de aula y por ende nuestros planes de área para poder tener en cuenta esas necesidades que presentaron nuestros estudiantes. Entonces es importante las orientaciones que con el apoyo y el agradecimiento que le doy a la profesora para poder desarrollar estos planes. Bueno, entonces, ¿qué pretende evaluar para avanzar al utilizar este diseño basado en evidencias? Esta es una metodología del ICFES a lo largo de todos estos años y en especial en la estrategia de evaluar para avanzar en las pruebas de matemáticas, competencias comunicativas en el área de lectura y de lectura crítica. En las competencias ciudadanas, que es pensamiento ciudadano, sociales y ciudadanas, y ciencias naturales y educación ambiental y ciencias naturales. Ustedes dirán que por qué se está repitiendo allí. Pues ellos, el ICFES, tienen en cuenta los parámetros de los estándares básicos de competencia. Estos estándares que fueron desarrollados más o menos en el año 2005, 2006, por allá, estos estándares básicos de competencia, y que nos permiten guiarnos para la organización, planeación y construcción de los planes de aula y los planes de área. Este diseño propone una serie de pasos que permiten pues desagregar un poco y generar un puente entre lo que se quiere evaluar, es decir, las competencias propiamente dichas y las tareas que debe desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello, para evidenciar nosotros como docentes ese desempeño de nuestros estudiantes. Entonces, el primer paso es determinar aquello específico en un área de conocimiento o un conjunto de habilidades o destrezas que esperamos nosotros que los estudiantes sean capaces de saber hacer. No solamente de saber, porque estaríamos
retomando de nuevo ese aprendizaje memorístico, ¿sí? Entonces, las competencias lo que pretende es desarrollar las habilidades del saber hacer. A esto se le conoce como la afirmación o el aprendizaje. Cuando ustedes están y cuando la profesora Elizabeth le está indicando a ustedes, tengan en cuenta la afirmación o el aprendizaje, la cual es extraída directamente de los estándares básicos de competencia, es lo que el docente le proporciona a su estudiante. Entonces, en esa afirmación o en ese aprendizaje es a lo que yo me debo enfocar cuando le estoy explicando a mi estudiante. El segundo paso consiste en determinar aquello que el estudiante me va a mostrar a mí. Es decir, que él permita inferir las habilidades que está aprendiendo específica de la afirmación o la evidencia. Es lo que el estudiante nos va a reflejar. Es decir, que se trata de una formulación de aspectos que deben ser observables, medibles, cuantificables de los estudiantes y que permita al docente obtener una información sobre el nivel de la adquisición del conocimiento planteado. Estos conocimientos permiten articular lo que debería saber un estudiante con las tareas específicas con lo que se le pide ejecutar. El último paso es precisamente las tareas. Entonces, las tareas son una serie de situaciones concretas, específicas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que el estudiante debe ejecutar para mostrar una evidencia. Es decir, para que me muestre el saber hacer, para que me muestre esa afirmación. Y así poder estimar el nivel del desarrollo en una serie de conocimientos que ustedes la van a presentar dentro de las secuencias didácticas o dentro de estas habilidades o destrezas. En esta imagen se encuentran dos flechas, una direccionada hacia abajo y la otra direccionada hacia arriba. En la flecha que se va o que se evidencia hacia abajo, pues indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde los estándares básicos de competencia hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha que va de forma ascendente pues muestra un proceso inductivo que el estudiante debe procesar para que nos demuestre ese aprendizaje, que va desde la respuesta de los estudiantes, permite indicar si cumple o no con la tarea, posibilita la recolección de evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencia y llega, digamos, a ese reflejo. Es decir, que con base en una competencia, a través del proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas. O sea, las especificaciones que forman las estructuras de los instrumentos de valoración, las pruebas o los cuadernillos que se presentaron. Pero también se deben evidenciar en las planeaciones de aula que ustedes tienen, que se desarrollan mediante distintos instrumentos y herramientas. Las afirmaciones, por otro lado, da las iniciativas globales y abarcan diferentes ejes de contenido. Recordemos que en las afirmaciones que se presentan dentro de los resultados de la estrategia, pues no solamente nos van a permitir desarrollar un tema. A lo largo de los instrumentos que la profesora Elizabeth me ha podido enviar, están muy bien orientados, están muy bien organizados, pero se están enfocando en una sola tarea, en un solo contenido. Tengan en cuenta que esto, el aprendizaje o la afirmación, perdón, la evidencia que se va a reflejar, esta evidencia va a permitir abarcar muchos aprendizajes. Entonces, en algún documento la profesora me envió algo sobre la media, ¿sí? Entonces, la estrategia iba, una estrategia pedagógica, porque presentó varias, estrategias pedagógicas sobre la media, iba solamente enfocado a la medida de tendencia central, la media. Pero estas estrategias les sirven también
a todas las medidas de tendencia central. Entonces te puede servir para el promedio, le va a servir para la moda, le va a servir para incluso para organización de datos estadísticos. Entonces, a lo que hago referencia es que si bien una sola pregunta tiene un solo aprendizaje, ¿sí? Y está evidenciando algo específico, esta especificidad de la evidencia me va a permitir aportar no solamente en un tema, sino en varios temas. Está la pregunta que tiene un aprendizaje o una afirmación, esta afirmación tiene una evidencia, pero esta evidencia me va a permitir desarrollar diferentes estrategias pedagógicas en todo el currículo, o sea, no solamente para un tema específico. Entonces, a eso es a lo que yo les estaba orientando. No se enfoquen en un tema específico, sino hágalo un poco más amplio porque está bien orientado, está bien organizado, sino que se enfocan en una tarea en especial. Y la intención es que lo que ustedes están haciendo ahora no solamente les sirva para algo específico, sino para muchas otras tareas. La matriz de referencia del lenguaje. Matrices de referencia tenemos en estas áreas. Tenemos de matemáticas, de lenguaje, de sociales, de naturales y de inglés. Esas son las matrices que actualmente reposan en el Ministerio de Educación. Ustedes las pueden encontrar en cualquier página. Sin embargo, yo se las envié a la señora Cibet y se las envié al profesor Javier para que las pueda compartir con sus docentes, con sus compañeros, y las puedan desarrollar. ¿Qué son las matrices de referencia? Es un documento... Señor, discúlpeme, señora. Sí, disculpe, señor, la interpelación. Aquí en la matriz de referencia yo le he venido hablando a los compañeros desde hace como 2 años, 3 años, sobre la matriz de referencia y que en los elementos de los planes, para la construcción de los planes de área, inclusive deben estar ellas presentes. Para la realización de organizar la temática, el diseño curricular también debe estar presente. Entonces, ya yo a los compañeros le he venido hablando sobre la matriz de referencia. Sino que, de igual manera, eso está basado y apoyado en los estándares y en los DBA como referentes de calidad. También hace parte de los referentes de calidad que el Ministerio nos manda para la construcción de los planes de área y para en nuestras planeaciones de aula y nuestros planes de área también. Sí, señora. Con este documento, que son las matrices de referencia, porque son estos documentos los que el ICFES los está, entre comillas, evaluando, porque sobre esto es que le está diciendo, eso es lo que usted debe enseñar, ¿sí? Pero estamos nosotros los tutores para decirlo, enséñelo de esta manera. El ICFES nos dice, esto es, pero nosotros le decimos, mire, tenga estas estrategias en el aula, valórelos de esta manera, a ver si realmente están aprendiendo. Entonces, por eso es que estamos aquí. Les agradezco a ustedes que estén aquí. Tengamos en cuenta que las matrices de referencia es con lo que el ministerio está valorando a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, el ministerio emitió estas matrices, el ICFES dice, bueno, esta es la rúbrica de evaluación, entonces sobre esto es que me voy a evaluar. Aquí tenemos la matriz de quinto, de lenguaje de grado quinto. ¿Qué tienen las matrices de referencia? Entonces, tenemos aquí resaltado que son las competencias. Tenemos la competencia lectora y la competencia escritora. La estrategia solamente evalúa el proceso lector, o sea, comprensión lectora, básicamente, ¿sí? También tenemos allí los componentes, y los componentes son estos que están a mano izquierda, que es el sintáctico, el semántico y el pragmático. Todas las matrices de referencia mantienen esa estructura, a excepción de la de inglés. La de inglés tiene diferente porque las competencias que ellos evalúan son 4. Entonces es la de conversación, la oralidad, la escritura y la lectura. Entonces son diferentes. Pero en este caso, en lenguaje de grado quinto, que tenemos tercero, quinto, séptimo y noveno, tenemos esta estructura y podemos de allí basarnos.
Además tenemos esto que son los aprendizajes o las afirmaciones, ¿sí? Que también la podemos encontrar en los resultados que nosotros estamos descargando. Y por último tenemos estos que están a este lado, que es al lado derecho, ahí vamos a encontrar las evidencias. Entonces, sobre esas evidencias es que nosotros debemos hacer nuestras planeaciones de aula sobre estas evidencias. Como aquí no se ve mucho, vamos a ver esta aquí, que es un poquitico más grande. Esta es el componente sintáctico. Entonces, recordemos que el componente sintáctico es el análisis de las palabras o de los fonemas propiamente dichos y que intervienen en la construcción de una frase o de un texto. Aquí, en la parte sintáctica, el componente sintáctico, tenemos los verbos, los conceptos, los adverbios, las preposiciones, los sustantivos, los adjetivos, bueno, en fin. Todo este tipo de palabras aisladas y que pueden tener una intervención en un texto o en una frase, se les reconoce como la parte sintáctica. Aquí podemos ver mucho más de cerca el aprendizaje y la evidencia. Entonces, en esta parte sintáctica tenemos algunos aprendizajes que dice, el primero dice, evalúa estrategias implícitas, explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes del texto. Eso es lo que yo le debo enseñar a mi estudiante, que él evalúe. ¿Y cómo yo sé que él aprendió? Cuando él me evidencia que puede distinguir los tiempos verbales en la narración, que puede distinguir los hechos o lugares donde sucede un texto o que se está evidenciando en un texto. Esa es la forma en que él me lo puede evidenciar. En el aprendizaje dice organización, tejido y componentes. Esto hace referencia, la organización es la categorización. Entonces, en la categorización, por ejemplo, la casa azul está lejos del árbol de manzana. ¿Sí? La casa azul está lejos del árbol de manzana. Eso obviamente no es una frase suelta, sino debe estar inmersa en un texto. Entonces, él va a reconocer los componentes de esa frase. Va a saber que la casa es un sustantivo, ¿cierto? Que azul es un adjetivo, que lejos es un adverbio de lugar, pero no se lo voy a dar así, o sea, como en alguna época se enseñaba adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de causalidad, sino muy dentro del texto, muy a nivel narrativo. Recordemos que los textos son de varios tipos y aquí nos dicen, en otra evidencia, reconoce algunas estrategias propias de cada tipo de texto. Entonces, los tipos de textos pueden ser narrativo y dentro del narrativo está el cuento, la leyenda, el mito, la fábula. Eso está dentro del texto narrativo. Y cada uno de ellos tienen una estructura particular, una estructura específica. Si yo le digo a mi estudiante, redácteme un cuento relacionado con el ambiente de Altos del Rosario, ¿sí? Es contextual porque él conoce el contexto. Estoy dando una estrategia de mi materia, que es el cuento, porque yo ya anteriormente le dije que los componentes de un cuento es título, inicio, de nudo, desenlace y nudo, ¿cierto? O desarrollo y nudo, algo así. O sea, tiene inicio, desarrollo y nudo. Son las partes o la estructura de este cuento. Pero si yo le digo a mi estudiante, elabóreme una fábula sobre, ¿cómo se llama el río que va por allí? ¿Ese es del dique? No. El río que Magdalena. ¿El río Magdalena? Ah, bueno. El río Magdalena. Entonces yo le digo a ustedes, El río Magdalena. le digo a mis estudiantes, bueno, me van a construir una fábula alusiva
al río Magdalena. Están construyendo, eso es producción escritora, ¿cierto? Y les estoy evaluando la fábula porque la fábula tiene una estructura específica y diferente al cuento. La fábula tiene título, inicio, el desarrollo de la fábula, el final de la fábula, pero adicional tiene, ¿qué es lo que La tiene adicional? moraleja. La moraleja o la enseñanza. Exactamente. Entonces, yo no les estoy diciendo a él, esta es la de la fábula, esta es no sé qué, sino que les estoy dando a que ellos mismos construyan y les estoy desarrollando, mire que con el mismo aprendizaje puedo desarrollar diferentes temas. A eso era lo que yo les estaba orientando a través de la profe Elsie, que no se enfoquen en un tema, sino que eso que ustedes tienen les sirva para una secuencia didáctica donde abarquen muchos temas y se desarrolle y se fortalezca este aprendizaje. Si nos vamos a nuestro segundo aprendizaje, donde dice identifica información de la estructura explícita del texto. Explícita quiere decir que está de manera literal, que está allí tal cual y se puede evidenciar. Y la evidencia dice, identifica el armazón o estructura del texto. O sea, las partes del texto, lo que estábamos hablando ahorita de la narración, de los textos narrativos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los textos informativos, ¿sí? Entonces, allí podemos encontrar la noticia, podemos encontrar la carta, podemos encontrar la infografía, podemos encontrar organizadores gráficos y cada una tiene un texto específico. Tenemos el siguiente, donde dice recupera información implícita de la organización, tejido y componentes del texto. Mire que esta está un poquitico más allá de la primera. La primera decía evalúa estrategias. La segunda, recupera información. Cuando recupera la información, entonces aquí en la evidencia es adicional a las palabras. Adicional como por ejemplo, corchetes, comillas, guión, rayas, signos de admiración, que los encontramos en muchos textos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en textos instructivos, cuando le ponemos elaboración de un avión de papel. Primero, tome una hoja de papel de tamaño carta que debe tener las medidas tales. Ahí ya le estamos dando comprensión lectora y le estamos dando algo de matemáticas porque le estamos incluyendo medidas. O sea, tome una regla y mida, ¿sí? Y estamos dando las dos y estamos fortaleciendo este aprendizaje. Porque dice, primero, tome la hoja y dóblela de la esquina derecha a la esquina izquierda según se muestra la figura. Estamos dando espacialidad y eso es matemáticas, pero sin embargo estamos fortaleciendo este aprendizaje. Entonces démonos cuenta que no solamente un aprendizaje nos sirve para un solo tema o para un solo contenido, sino para muchos otros contenidos. Seguimos con nuestro segundo componente, que es el componente semántico. Y la parte semántica hace referencia al sentido, significado o intencionalidad de un texto. Es decir, la relación entre el significado, la palabra misma, con el significante, es decir, con la definición, con su representación, ya sea gráfica o ya sea verbal. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro aprendizaje dice, recupera información explícita en el contenido del texto. Recupera información explícita quiere decir que el estudiante deberá reconocer partes literales, partes puntuales. Miren que en la evidencia dice, 1. Reconoce la presencia de argumentos de un texto. Para que él pueda evidenciar un argumento, yo le tengo que haber dado qué es la argumentación. Y la argumentación, yo se la pido cuando al estudiante le digo, por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre el texto, sobre el cuento de Caperucita Roja y que la niña no le hace caso a la mamá
y hizo y se fue por donde ella quería. ¿Qué piensas referente a eso? Le estoy pidiendo al niño una argumentación de un texto. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces él me lo tiene que expresar. Vamos a trabajar el sistema de evaluación del ICFES, cómo ellos están desarrollando estos cuadernillos, qué tienen en cuenta. Mi nombre es Diana Esperanza Medina Baracanto, yo soy licenciada en educación preescolar y trabajo con el programa de Todos Aprender desde el año 2016. También le doy un agradecimiento muy especial a todos ustedes, los docentes, los actores principales que están en este momento conectados en este espacio, en el cual pues va a ser un espacio de aprendizaje colaborativo. Es un aprendizaje que será de gran ayuda tanto para ustedes como para mí, porque seguramente ustedes van a tener muchas inquietudes, muchas preguntas y en esa medida pues entre los dos, entre ustedes y yo vamos a poder incrementar nuestra participación y nuestro conocimiento. Para que podamos construir herramientas de evaluación basadas en este momento en la comprensión lectora, teniendo como base la matriz de referencia de grado quinto. Iniciamos dando un vistazo general, diseño, basado en evidencias, en el cual se apoya el ICFES. ¿Sí? Ellos, el ICFES, esta entidad, todas las preguntas que están desarrolladas o elaboradas en los cuadernillos, pues están basadas en este proceso. La profesora Elizabeth, pues bien, nos ha colaborado tanto a mí, al programa y a todos ustedes, pues en estas 4 o 5 semanas que hemos podido trabajar con ella, un proceso de orientación para la construcción de los planes de fortalecimiento. Es diferente a los planes de mejoramiento, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el plan de mejoramiento se construye a final del año con todas las evidencias que se han recogido a lo largo del año y se abocan en cada una de las gestiones, en la gestión directiva, en la gestión administrativa, en la comunitaria y en la académica. Eso es planes de mejoramiento. El plan de fortalecimiento, por otro lado, pretende fortalecer, valga la redundancia, los aprendizajes que los estudiantes tuvieron bajo desempeño dentro de la estrategia de evaluar para avanzar. ¿Sí? Esta prueba que fue desarrollada en el mes de marzo, abril, mayo, por allá por esa época, que fue desarrollada, entonces ahí nos dieron unos resultados y con esos resultados debemos empezar a trabajar y a reajustar nuestros planes de aula y por ende nuestros planes de área para poder tener en cuenta esas necesidades que presentaron nuestros estudiantes. Entonces es importante las orientaciones que con el apoyo y el agradecimiento que le doy a la profesora para poder desarrollar estos planes. Bueno, entonces, ¿qué pretende evaluar para avanzar al utilizar este diseño basado en evidencias? Esta es una metodología del ICFES a lo largo de todos estos años y en especial en la estrategia de evaluar para avanzar en las pruebas de matemáticas, competencias comunicativas en el área de lectura y de lectura crítica. En las competencias ciudadanas, que es pensamiento ciudadano, sociales y ciudadanas, y ciencias naturales y educación ambiental y ciencias naturales. Ustedes dirán que por qué se está repitiendo allí. Pues ellos, el ICFES, tienen en cuenta los parámetros de los estándares básicos de competencia. Estos estándares que fueron desarrollados más o menos en el año 2005, 2006, por allá, estos estándares básicos de competencia, y que nos permiten guiarnos para la organización, planeación y construcción de los planes de aula y los planes de área. Este diseño propone una serie de pasos que permiten pues desagregar un poco y generar un puente entre lo que se quiere evaluar, es decir, las competencias propiamente dichas y las tareas que debe desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello, para evidenciar nosotros como docentes ese desempeño de nuestros estudiantes.
Entonces, el primer paso es determinar aquello específico en un área de conocimiento o un conjunto de habilidades o destrezas que esperamos nosotros que los estudiantes sean capaces de saber hacer. No solamente de saber, porque estaríamos retomando de nuevo ese aprendizaje memorístico, ¿sí? Entonces, las competencias lo que pretende es desarrollar las habilidades del saber hacer. A esto se le conoce como la afirmación o el aprendizaje. Cuando ustedes están y cuando la profesora Elizabeth le está indicando a ustedes, tengan en cuenta la afirmación o el aprendizaje, la cual es extraída directamente de los estándares básicos de competencia, es lo que el docente le proporciona a su estudiante. Entonces, en esa afirmación o en ese aprendizaje es a lo que yo me debo enfocar cuando le estoy explicando a mi estudiante. El segundo paso consiste en determinar aquello que el estudiante me va a mostrar a mí. Es decir, que él permita inferir las habilidades que está aprendiendo específica de la afirmación o la evidencia. Es lo que el estudiante nos va a reflejar. Es decir, que se trata de una formulación de aspectos que deben ser observables, medibles, cuantificables de los estudiantes y que permita al docente obtener una información sobre el nivel de la adquisición del conocimiento planteado. Estos conocimientos permiten articular lo que debería saber un estudiante con las tareas específicas con lo que se le pide ejecutar. El último paso es precisamente las tareas. Entonces, las tareas son una serie de situaciones concretas, específicas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que el estudiante debe ejecutar para mostrar una evidencia. Es decir, para que me muestre el saber hacer, para que me muestre esa afirmación. Y así poder estimar el nivel del desarrollo en una serie de conocimientos que ustedes la van a presentar dentro de las secuencias didácticas o dentro de estas habilidades o destrezas. En esta imagen se encuentran dos flechas, una direccionada hacia abajo y la otra direccionada hacia arriba. En la flecha que se va o que se evidencia hacia abajo, pues indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde los estándares básicos de competencia hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha que va de forma ascendente pues muestra un proceso inductivo que el estudiante debe procesar para que nos demuestre ese aprendizaje, que va desde la respuesta de los estudiantes, permite indicar si cumple o no con la tarea, posibilita la recolección de evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencia y llega, digamos, a ese reflejo. Es decir, que con base en una competencia, a través del proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas. O sea, las especificaciones que forman las estructuras de los instrumentos de valoración, las pruebas o los cuadernillos que se presentaron. Pero también se deben evidenciar en las planeaciones de aula que ustedes tienen, que se desarrollan mediante distintos instrumentos y herramientas. Las afirmaciones, por otro lado, da las iniciativas globales y abarcan diferentes ejes de contenido. Recordemos que en las afirmaciones que se presentan dentro de los resultados de la estrategia, pues no solamente nos van a permitir desarrollar un tema. A lo largo de los instrumentos que la profesora Elizabeth me ha podido enviar, están muy bien orientados, están muy bien organizados, pero se están enfocando en una sola tarea, en un solo contenido. Tengan en cuenta que esto, el aprendizaje o la afirmación, perdón, la evidencia que se va a reflejar, esta evidencia va a permitir abarcar muchos aprendizajes. Entonces, en algún documento la profesora me envió algo sobre la media, ¿sí? Entonces, la estrategia IVA, una estrategia pedagógica,
unas, porque presentó varias, estrategias pedagógicas sobre la media, iba solamente enfocado a la medida de tendencia central, la media. Pero estas estrategias les sirven también a todas las medidas de tendencia central. Entonces te puede servir para el promedio, le va a servir para la moda, le va a servir para incluso para organización de datos estadísticos. Entonces, a lo que hago referencia es que si bien una sola pregunta tiene un solo aprendizaje, ¿sí? Y está evidenciando algo específico, esta especificidad de la evidencia me va a permitir aportar no solamente en un tema, sino en varios temas. Está la pregunta que tiene un aprendizaje o una afirmación, esta afirmación tiene una evidencia, pero esta evidencia me va a permitir desarrollar diferentes estrategias pedagógicas en todo el currículo, o sea, no solamente para un tema específico. Entonces, a eso es a lo que yo les estaba orientando. No se enfoquen en un tema específico, sino hágalo un poco más amplio porque está bien orientado, está bien organizado, sino que se enfocan en una tarea en especial. Y la intención es que lo que ustedes están haciendo ahora no solamente les sirva para algo específico, sino para muchas otras tareas. La matriz de referencia del lenguaje. Matrices de referencia tenemos en estas áreas. Tenemos de matemáticas, de lenguaje, de sociales, de naturales y de inglés. Esas son las matrices que actualmente reposan en el Ministerio de Educación. Ustedes las pueden encontrar en cualquier página. Sin embargo, yo se las envié a la señora Cibet y se las envié al profesor Javier para que las pueda compartir con sus docentes, con sus compañeros, y las puedan desarrollar. ¿Qué son las matrices de referencia? Es un documento... Señor, discúlpeme, señor. Señora. Sí, disculpe, señor, la interpelación. Aquí en la matriz de referencia yo le he venido hablando a los compañeros desde hace como 2 años, 3 años, sobre la matriz de referencia y que en los elementos de los planes, para la construcción de los planes de área, inclusive deben estar ellas presentes. Para la realización de organizar la temática, el diseño curricular también debe estar presente. Entonces, ya yo a los compañeros le he venido hablando sobre la matriz de referencia. Sino que, de igual manera, eso está basado y apoyado en los estándares y en los DBA como referentes de calidad. También hace parte de los referentes de calidad que el Ministerio nos manda para la construcción de los planes de área y para en nuestras planeaciones de aula y nuestros planes de área también. Sí, señora, con este documento que son las matrices de referencia, porque son estos documentos los que el ICFES los está, entre comillas, evaluando, porque sobre esto es que le está diciendo, eso es lo que usted debe enseñar, ¿sí? Pero estamos nosotros los tutores para decirlo, enséñelo de esta manera. El ICFES nos dice, esto es, pero nosotros le decimos, mire, tenga estas estrategias en el aula. Valórelos de esta manera, a ver si realmente están aprendiendo. Entonces, por eso es que estamos aquí. Les agradezco a ustedes que estén aquí. Tengamos en cuenta que las matrices de referencia es con lo que el ministerio está valorando a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, el ministerio emitió estas matrices, el ICFES dice, bueno, esta es la rúbrica de evaluación, entonces sobre esto es que me voy a evaluar. Aquí tenemos la matriz de quinto, de lenguaje de grado quinto. ¿Qué tienen las matrices de referencia? Entonces, tenemos aquí resaltado que son las competencias. Tenemos la competencia lectora y la competencia escritora. La estrategia solamente evalúa el proceso lector, o sea, comprensión lectora, básicamente, ¿sí? También tenemos allí los componentes, y los componentes son estos que están a mano izquierda, que es el sintáctico, el semántico y el pragmático. Todas las matrices de referencia mantienen esa estructura, a excepción de la de inglés. La de inglés tiene diferente porque las competencias que ellos evalúan son 4. Entonces es la de conversación, la oralidad, la escritura y la lectura. Entonces son diferentes.
Pero en este caso, en lenguaje de grado quinto, que tenemos tercero, quinto, séptimo y noveno, tenemos esta estructura y podemos de allí basarnos. Además tenemos esto que son los aprendizajes o las afirmaciones, ¿sí? Que también la podemos encontrar en los resultados que nosotros estamos descargando. Y por último tenemos estos que están a este lado, que es al lado derecho, ahí vamos a encontrar las evidencias. Entonces, sobre esas evidencias es que nosotros debemos hacer nuestras planeaciones de aula sobre estas evidencias. Como aquí no se ve mucho, vamos a ver esta aquí, que es un poquitico más grande. Esta es el componente sintáctico. Entonces, recordemos que el componente sintáctico es el análisis de las palabras o de los fonemas propiamente dichos y que intervienen en la construcción de una frase o de un texto. Aquí, en la parte sintáctica, el componente sintáctico, tenemos los verbos, los conceptos, los adverbios, las preposiciones, los sustantivos, los adjetivos, bueno, en fin. Todo este tipo de palabras aisladas y que pueden tener una intervención en un texto o en una frase, se les reconoce como la parte sintáctica. Aquí podemos ver mucho más de cerca el aprendizaje y la evidencia. Entonces, en esta parte sintáctica tenemos algunos aprendizajes que dice, el primero dice, evalúa estrategias implícitas, explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes del texto. Eso es lo que yo le debo enseñar a mi estudiante, que él evalúe. ¿Y cómo yo sé que él aprendió? Cuando él me evidencia que puede distinguir los tiempos verbales en la narración, que puede distinguir los hechos o lugares donde sucede un texto o que se está evidenciando en un texto. Esa es la forma en que él me lo puede evidenciar. En el aprendizaje dice organización, tejido y componentes. Esto hace referencia, la organización es la categorización. Entonces, en la categorización, por ejemplo, la casa azul está lejos del árbol de manzana, ¿sí? La casa azul está lejos del árbol de manzana. Eso obviamente no es una frase suelta, sino debe estar inmersa en un texto. Entonces, él va a reconocer los componentes de esa frase. Va a saber que la casa es un sustantivo, ¿cierto? Que azul es un adjetivo, que lejos es un adverbio de lugar, pero no se lo voy a dar así, o sea, como en alguna época se enseñaba adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de causalidad, sino muy dentro del texto, muy a nivel narrativo. Recordemos que los textos son de varios tipos y aquí nos dicen, en otra evidencia, reconoce algunas estrategias propias de cada tipo de texto. Entonces, los tipos de textos pueden ser narrativo y dentro del narrativo está el cuento, la leyenda, el mito, la fábula. Eso está dentro del texto narrativo. Y cada uno de ellos tienen una estructura particular, una estructura específica. Si yo le digo a mi estudiante, redácteme un cuento relacionado con el ambiente de Altos del Rosario, ¿sí? Es contextual porque él conoce el contexto. Estoy dando una estrategia de mi materia, que es el cuento, porque yo ya anteriormente le dije que los componentes de un cuento es título, inicio, de nudo, desenlace y nudo, ¿cierto? O desarrollo y nudo, algo así. O sea, tiene inicio, desarrollo y nudo. Son las partes o la estructura de este cuento. Pero si yo le digo a mi estudiante, elabóreme una fábula sobre, ¿cómo se llama el río que va por allí? ¿Ese es del dique? No. El río que Magdalena. usted... ¿El río Magdalena?
Ah, bueno. El río Entonces yo Magdalena. les digo a ustedes, El río Magdalena. le digo a mis estudiantes, bueno, me van a construir una fábula alusiva al río Magdalena. Están construyendo, eso es producción escritora, ¿cierto? Y les estoy evaluando la fábula porque la fábula tiene una estructura específica y diferente al cuento. La fábula tiene título, inicio, el desarrollo de la fábula, el final de la fábula, pero adicional tiene, ¿qué es lo que La tiene adicional? moraleja. La La moraleja moraleja. o la enseñanza. Exactamente. Entonces, yo no les estoy diciendo a él, esta es la fábula, esta es no sé qué, sino que les estoy dando a que ellos mismos construyan y les estoy desarrollando, mire que con el mismo aprendizaje puedo desarrollar diferentes temas. A eso era lo que yo les estaba orientando a través de la profe Elsie, que no se enfoquen en un tema, sino que eso que ustedes tienen les sirva para una secuencia didáctica donde abarquen muchos temas y se desarrolle y se fortalezca este aprendizaje. Si nos vamos a nuestro segundo aprendizaje, donde dice identifica información de la estructura explícita del texto. Explícita quiere decir que está de manera literal, que está allí tal cual y se puede evidenciar. Y la evidencia dice, identifica el armazón o estructura del texto. O sea, las partes del texto, lo que estábamos hablando ahorita de la narración, de los textos narrativos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los textos informativos, ¿sí? Entonces, allí podemos encontrar la noticia, podemos encontrar la carta, podemos encontrar la infografía, podemos encontrar organizadores gráficos y cada una tiene un texto específico. Tenemos el siguiente, donde dice recupera información implícita de la organización, tejido y componentes del texto. Mire que esta está un poquitico más allá de la primera. La primera decía evalúa estrategias. La segunda, recupera información. Cuando recupera la información, entonces aquí en la evidencia es adicional a las palabras. Adicional como por ejemplo corchetes, comillas, guión, rayas, signos de admiración, que los encontramos en muchos textos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en textos instructivos, cuando le ponemos elaboración de un avión de papel. Primero, tome una hoja de papel de tamaño carta que debe tener las medidas tales. Ahí ya le estamos dando comprensión lectora y le estamos dando algo de matemáticas porque le estamos incluyendo medidas. O sea, tome una regla y mida, ¿sí? Y estamos dando las dos y estamos fortaleciendo este aprendizaje. Porque dice, primero, tome la hoja y dóblela de la esquina derecha a la esquina izquierda según se muestra la figura. Estamos dando espacialidad y eso es matemáticas, pero sin embargo estamos fortaleciendo este aprendizaje. Entonces démonos cuenta que no solamente un aprendizaje nos sirve para un solo tema o para un solo contenido, sino para muchos otros contenidos. Seguimos con nuestro segundo componente, que es el componente semántico. Y la parte semántica hace referencia al sentido, significado o intencionalidad de un texto. Es decir, la relación entre el significado, la palabra misma, con el significante, es decir, con la definición, con su representación, ya sea gráfica o ya sea verbal. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro aprendizaje dice, recupera información explícita en el contenido del texto. Recupera información explícita quiere decir que el estudiante deberá reconocer partes literales, partes puntuales. Miren que en la evidencia dice, 1. Reconoce la presencia de argumentos de un texto. Para que él pueda evidenciar un argumento, yo le tengo que haber dado qué es la argumentación. Y la argumentación, yo se la pido cuando al estudiante le digo, por ejemplo,
¿Tú qué opinas sobre el texto, sobre el cuento de Caperucita Roja y que la niña no le hace caso a la mamá y hizo y se fue por donde ella quería? ¿Qué piensas referente a eso? Le estoy pidiendo al niño una argumentación de un texto. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces él me lo tiene que expresar.